Según el tío Wiki, así le digo yo a Wikipedia, cabe destacar, algunos le dicen Papa Google, pues a Wikipedia yo le digo tío Wiki. La queja se define como lamento, como expresión de dolor, de pena, de sufrimiento, resentimiento, acusación, reclamación. Todo eso tiene que ver con la queja. Y el ser humano desde tiempos remotos ha vivido acostumbrado a quejarse constantemente. Lo curioso de esto es que nos quejamos por lo que sea, ya sea que algo esté bien o ya sea que algo esté mal, sea como sea, entonces nosotros nos quejamos. Y en estos tiempos de pandemia, justamente nos quejamos de que las cosas no son como antes, cuando esas cosas de antes tampoco nos gustaban y nos quejábamos por eso. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de las clases, en universidad, en escuela, lo que sea. Siempre nos quejábamos por el tema de toda la clase que ponían, por el tema de tener que coger lucha y no sé cuántos vehículos para llegar a la universidad, para llegar a la escuela. Y ahora que no se puede hacer nada de eso, que desde la casa es que se puede estudiar, también nos por eso. Entonces asumimos que extrañamos quizá la lucha que cogíamos en ese sentido. Y como este ejemplo hay muchísimos otros. Y si bien es cierto que en la Biblia dice, en Romanos 12:2, que no nos conformemos, que no nos adaptemos, que no nos quedemos quizás en nuestra zona de confort, no menos cierto es que ese tipo de inconformidad que dice Romanos es en el buen sentido de la palabra. En cuanto a los negocios de nuestro Padre, de nuestro Dios, se refiere. Pero en cuanto a la queja, señores, eso no aplica. En República Dominicana hay algunos dichos relacionados a eso. Por ejemplo, palo si boga, palo si no boga, cosa que todavía no termino de entender. Si alguien sabe lo que eso significa, pues les invito a decirme o a comentarme. Pero bien, también algo que hemos tomado y que también le hemos tomado como título para este mensaje es como quiere malo. De hecho hay algunas cuantas canciones que hablan de eso, pero ese no es el caso aquí. Si algo es de una manera, nosotros peleamos, pero si algo es de otra manera, peleamos también. Quizás somos peleones por naturaleza o el motivo que sea, pero nos quejamos constantemente hasta por lo más mínimo, hasta por lo más insignificante. Efesios 4:29 al 31 dice: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Estos versículos resumen un poco los 3 puntos relacionados a este tema que vamos a tratar, ya que no solamente están los que se quejan, también están los pesimistas y están los que critican todo y a todos sin razón alguna la mayoría de ocasiones. Así que comenzamos este desglose. El punto número 1 tiene que ver con los pesimistas. El pesimismo no es más que verle el lado negativo a todo. Verle el lado negativo a absolutamente todo, hasta lo más positivo. Proverbios 15:13 dice en la versión Reina Valera 1960: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y en la traducción del lenguaje actual dice: la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Hay tres tipos de personas. Están los optimistas, están los realistas y están los pesimistas. Los optimistas son los que todo lo ven positivo, aunque eso quizás suele ser un poco una exageración hasta cierto punto. Están los realistas que saben cómo son las cosas y así mismo ellos las aceptan y las asumen. Y están los pesimistas que todo lo ven negativo, como acabo de comentarles. Como humanos que somos, es normal pensar en algunos momentos que algo malo pueda pasar. De hecho, Juan 16:33
Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es decir, no solamente es pensar, sino saber y estar seguros de que vamos a tener momentos difíciles, de que vamos a tener tribulaciones. No nos podemos hacer los locos con eso. Y no es que estoy justificando la negatividad con esto. No digo que esté bien ser negativos con ese pensamiento. Pero es inevitable, señores, tener una pizca de preocupación ante ciertas adversidades. Ahora bien, el problema del pesimismo es que no es una pizca, sino un caldero de preocupación, una paila de preocupación, una olla, no sé cómo le dirán en otros países, pero es algo grandísimo, ¿verdad? Y que no es una gota de negativismo solamente, es todo un tsunami de negativismo. El pesimista todo lo ve gigante, todo lo ve grande, hasta el más pequeño de los problemas, la más pequeña de las vicisitudes. Otra característica es que el pesimismo se suele disfrazar de realismo, pero son dos cosas que, aunque pueden tener ciertas similitudes y quizás uno pueda confundir una cosa con la otra, lo cierto es que son diferentes, son distintas, por tanto hay que evitar esas confusiones. El pesimismo no va para nada de la mano con la fe, todo lo contrario, el pesimismo nubla la fe, lo cual hace que si estamos en una situación difícil, en una situación de angustia, en una situación de aflicción, fácilmente hasta nos olvidemos de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso todos lo conocemos, ¿verdad que sí? Y más claro, en la versión TLA dice que a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Escucharon, familia? Repito, no le gusta que no confiemos en Él. Si hay pesimismo, no hay fe. Y si no hay fe, estamos en problemas serios con nuestro Dios. Y no lo digo para meter miedo necesariamente, porque Dios es un Dios de amor. Pero por ese mismo amor que Él nos manifiesta de manera inmerecida, es que debemos estar confiados en Él y dejar a un lado todo tipo de pesimismo. El punto número 2 es los que se quejan por todo. En la Biblia vemos ciertos episodios donde la queja toma un protagonismo al cual hay que ponerle mucho ojo y oído. El pueblo de Israel tuvo muchos episodios en ese sentido. El primero fue en su tiempo de esclavitud. Éxodo 2 del 23 al 25 dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Aunque más que una queja, este fue un clamor, se puede decir que es una queja válida, ya que tenían muchos años bajo la opresión de Egipto, cosa ocasionada por ellos mismos porque se habían olvidado de Dios, pero decidieron acordarse de Dios. Y fue por eso que Dios les envió a Moisés para que ese clamor pudiera tener resultados no inmediatos, pero sí positivos. Y ese es el tema de la inmediatez, que fue quizás el mayor de los problemas para el pueblo hebreo, que querían como que ya estar libres al otro día y ya al día siguiente estar en la tierra prometida, y quizás no aprovechar o no pasar el proceso del desierto. Ahí fueron, se generaron los principales problemas. Ya una vez en el desierto, ya fuera de Egipto, rumbo a la tierra prometida, es donde comienza, señores, el dolor de cabeza para Moisés. La primera queja post-éxodo, post-salida del pueblo de Israel, registrada en la Biblia, es en el capítulo 15, versículos de 22 al 27 de Éxodo, porque el pueblo tuvo sed. Y la segunda ya fue por el hambre. Algo que quizás alborota un poco mis entrañas, tengo que admitirlo, tengo que reconocerlo, es lo que le decía el pueblo a Moisés en Éxodo 16:3. Y escuchen bien: ustedes nos han traído este desierto para matarnos de hambre
Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos, y esto es lo más irónico y absurdo de todo, teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Ollas llenas de carne, comer hasta quedar llenos. Señores, un pueblo que fácilmente hasta pasaba días sin comer a causa de la esclavitud, porque la crueldad que había en aquel entonces era, señores, algo hasta difícil de imaginar en estos tiempos. Y aún así ellos se jactaban diciendo que hasta tenían ollas llenas de carne. O sea que hasta mintiendo quizás para justificar su queja. Yo todavía no entiendo cómo Dios quizás pudo ser tan bondadoso con el pueblo de Israel, siendo tan desagradecidos ellos con Dios y tan desagradecidos con Moisés, que fue la persona que Dios les envió para liberarlos. Moisés les dice bien claro más adelante que cada vez que se quejan de él, en realidad se están quejando de Dios. Cada vez que nos quejamos de alguien, nos estamos quejando de Dios, que fue quien eligió a esa persona para dicho propósito. Por eso es que hay que tener cuidado cuando nos quejamos, porque aunque Dios es puro amor, como dije anteriormente, Dios también es un Dios justo, un Dios recto y un Dios que se hace respetar. Repito, Dios es amor, pero también es justicia, rectitud, y Él se da a respetar. La nueva queja llega en el capítulo 17, del 1 al 7, nuevamente por la sed. Le preguntaban a Moisés si fue para matarlos de sed que los sacó de Egipto. Siendo ellos los que clamaban libertad, ahora están reclamándole a Moisés que si los sacó de Egipto para matarlos del hambre. Una completa locura. Cada vez que yo lo leo, a mí me parece hasta cierto punto una locura. Y al final fueron nuevamente complacidos al salir agua de la roca que golpeó a Moisés por órdenes, por supuesto, de Dios. Por lo menos Dios fue compasivo y quizá más paciente con el pueblo de Israel, cosa que pudiéramos decir que le faltaba un poco a Moisés, y yo no lo culpo, tengo que ser sincero. Yo en su lugar quizás hubiera soltado todo, pero Dios, cuando llama, Dios respalda por más difícil y caótica que podamos ver la situación. Eso pasó con Moisés y Dios se glorificó a través de él, a pesar de los desagradecidos que fueron los hebreos en aquel entonces. Ya más adelante en Números 14 vemos cómo el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Fue tanta la impaciencia del pueblo que hasta dijeron que querían volver a Egipto. Oiga esto, señores, el lugar donde los tenían esclavos, donde los maltrataban, donde mataban sus hombres y hasta donde llegaron a matar a sus niños, que de esa se salvó Moisés. O sea, volver a ese lugar donde tantas oraciones, donde tanto clamor, tanto esfuerzo y tantas plagas costó sacar a ese pueblo. En ese mismo capítulo vemos cómo Dios estaba dispuesto a acabar con todos por las tantas veces que blasfemaron en su contra. Pero fue gracias a la intervención de Moisés que Dios les perdonó la vida, aunque advirtió que ninguno de ellos iba a llegar a la tierra prometida. Es decir, nadie de esa generación, salvo dos personas, Josué y Caleb. Como seres humanos estamos mal acostumbrados a querer resultados rápidos, que con tan solo sonar los dedos ya obtengamos lo que queramos, y cuando no es así nos desesperamos, cuestionamos a Dios, somos capaces hasta de blasfemar contra Él, y hasta perjuramos incluso que estábamos mejor antes, en nuestro estado anterior del cual el mismo Dios nos sacó. Esto pasó con Israel. Para ellos, como quiera era malo, como quiera fue malo. Si no sabemos esperar, nos volvemos pesimistas, nos quejamos y nos volvemos criticones, como es el tercer y último punto de este mensaje. Pero antes de llegar ahí, decir que la paciencia, como dice Gálatas 5:22, es parte fundamental del fruto del Espíritu. Y esa es la clave, la paciencia, para poder llegar a nuestra tierra prometida.
Tercer y último punto de este mensaje: los que critican, los que murmuran, los que chismean. Este quizás sea uno de los puntos más neurálgicos, más controversiales y que más ofensa pudiera causar. Pero como dice el maestro y pastor Ricky Hell, no edifica, pero es necesario. Criticar al prójimo es como si estuviéramos criticando a Dios, el creador del prójimo, y ya lo vimos recientemente. Esto también fue parte de lo que pasó con Israel, ya que no solo estaban los que se quejaban o los que deseaban regresar a Egipto, sino también los que murmuraban en contra de Moisés. Fue un error en el que hasta sus propios hermanos, Aarón y María, cayeron en un momento determinado. Si no me creen, ahí están Números capítulo 12, que pueden buscarlo perfectamente, y las consecuencias del mismo. Lo cierto es, familia, que las murmuraciones, que los chismes, que el criticar, que el llevarle la vida a los demás no deja ningún beneficio, salvo que tú trabajes en el Gordo de la Flaca, Suelta la Sopa, en algún programa de farándula, los dueños del circo, no sé. Quizás ahí se tenga algún beneficio remunerativo, monetario. Pero fuera de ahí, yo no he visto la primera persona quizás chismosa o que critica a los demás que crezca o que tenga un crecimiento considerable. El chisme, las críticas destructivas y hasta competir por quién tiene la sana doctrina y quién no nos lleva a absolutamente nada. Santiago 4 habla acerca del chisme, de las guerras y de las contiendas entre los demás. En los versículos 1 y 2 dice lo siguiente: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos, estoy citando a Santiago, que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Es decir, que en gran parte de ese tipo de problemas, la envidia toma un protagonismo especial, ya que se genera producto de eso. Del egoísmo también, de que quizás no nos duela lograr lo que otros sí han podido lograr. Sin embargo, no es eso lo que nos va a ayudar a crecer, lo que nos va a ayudar a lograr eso que queremos, eso que anhelamos. La única solución para esto es venir con humildad ante los pies de Dios, pero humildad verdadera de corazón, de lo más profundo del corazón. Además, los versículos 11 y 12 nos dicen: hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Con esa partecita final, no tenemos derecho de criticar a los demás. El chisme y la murmuración nos alejan del propósito que Dios tiene con nosotros. Pero les tengo una excelente noticia, mi gente querida. Con todo eso que hemos mencionado, con todos esos defectos y esas cosas negativas, Dios nos espera con brazos abiertos, siempre que estemos dispuestos a dejar atrás todo eso negativo, a arrepentirnos de todo eso y entrar con una actitud diferente ante su camino. Pero lo cierto es que Dios nos ama sea como sea. Y concluyo con Efesios 4:31. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Es tiempo de promover unidad, no división. De promover amor, no odio. De promover gracia, no terror. De que nosotros como pueblos de Dios podamos ser ejemplo para aquellos que no conocen aún de Él. No olviden esa palabra, ejemplo, ser ejemplo. Dejemos atrás el pesimismo, dejemos atrás las quejas, dejemos atrás las críticas destructivas y vamos a concentrarnos en lo que importa, que es Dios y el rescate de las almas para Dios. Así de simple.
Y quiero que tú en este momento me acompañes en oración. Si estás con tu familia, si estás solo, no importa. Cierra tus ojos, tómate de la mano con alguien y ora conmigo en este momento. Padre, gracias, porque tu palabra, así como tu misericordia, se renueva cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de que murmuramos, de que quizás nos quejamos en momentos determinados y de que quizás vemos lo negativo en ciertas cosas, tú nos amas y nos perdonas igual así tal como somos. Pero ayúdanos, Señor, a poder cambiar todo aquello que no te agrada, todo aquello que simplemente no viene de ti, Señor. Ayúdanos a ser más optimistas, más positivos. Ayúdanos a tener siempre una actitud de regocijo, de alegría y de ponerle buena cara aún a los tiempos difíciles, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia siempre manifiesta, Señor, inmerecida, pero manifiesta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si estás por primera vez con nosotros y no conoces de Cristo todavía, queremos invitarte a que nos contactes por la vía que tú consideres mejor, pero que nos contactes de modo que podamos ayudarte a iniciar esa maravillosa experiencia, lo que es conocer el amor de Dios en tu vida. Al igual que espero que para tu vida haya sido de mucha edificación, como siempre, este mensaje de los 3 puntos. Seguimos.